Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días allá desde donde nos estés acompañando. Estamos transmitiendo una vez más completamente en vivo en esta nueva edición de Totem Live. Hoy es uno de esos días muy especiales que vengo esperando con muchísimas ganas y por fin llegó ese día y por fin llegó esta conversación y hoy tengo el inmenso gusto, placer de poder conversar, de aprender, de inspirarme de mi estimado y admirado Santi Pedro Schiaffino. Muy buenos días o muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo fenomenal. Gracias a Dios, todo bien. Qué bueno tenerte. Estamos los dos en Madrid, si no me equivoco. ¿Sí, Santi? Madrid, centro de Madrid. Centro Día de lindo, por Madrid, lo menos. periferia de Madrid. Un buen día. Bueno, si hubiesen visto la charla que acabo de tener con Santi previa al vivo, se hubiesen vuelto locos, así que vamos a intentar que parte de esas cosas que me contó, que me han inspirado, me han emocionado, me han, no sé, conectado. Pero vamos a empezar por el principio, Santi, para intentar ir de alguna manera cronológicamente desde ayer hasta ahora. Una de las cosas que me contabas, sos un poco de una familia típica porque sos cuarta generación de familia de publicistas. Debe haber muy pocas familias que puedan decir eso, ¿no? Exacto. Yo soy la tercera, tenemos una sobrina que se acabó de graduar en publicidad, así que La abuelo, cuarta. sí, hay 4 generaciones, abuelo que empezó siendo un gran dibujante y le heredaron mi padre, mis tíos, todos publicitarios, uno de mis hermanos, pero todos trabajamos de chiquito en la agencia, así que no quedaba otra. Si te gustaba el verano, tenías que trabajar después la otra parte en la agencia llevando los originales y ahora tenemos otra nueva generación con una de nuestras sobrinas. Así que se sigue. Todos nos encanta la comunicación, pero nunca lo hablamos en la mesa. Eso en casa nunca. Solamente cuando Está muy trabajamos. bien. Sí, sí. Santi, me comentabas que a los 12 años ya estabas ahí llevando material, participando de alguna manera, trabajando, Sí, sí. aprendiendo. Bueno, si hay jóvenes, antes los anuncios se llevaban en un cartón, se diseñaban de otra manera y había que llevarlos en directo, no había internet, así que mi padre abusaba de que yo era bastante pequeño, me llamaban el enano, hoy en día soy el más alto de todos mis hermanos, pero recuerdo llegar a un periódico que se llamaba La Nación y llegaba hasta el borde y entregaba el original y él me miraba y me dice, pero lo estás entregando tarde. Y yo decía, pero yo no puedo volver con esto, no sé, me dijeron que se lo traiga, señor, y me daba media vuelta y me iba. O sea, después una estrategia de mi padre que era, ¿cómo se llama? Sabía que llegaba tarde y que a mí no me iban a decir que no y que no me iba a volver con el anuncio, así que lo dejaba ahí y listo. Muy bien, muy bien. Aprendiendo en la calle, ¿no? Como hay que Sí, aprender sí, también, sí, sí, sí. learning by doing, no solamente en el cole, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, y ahí es donde mi padre tenía una biblioteca enorme del mundo de la publicidad y donde empezás a palpar todo lo que es, cómo se diseña, cómo se comunica. Hoy en día no tiene tanta fama, pero el Communication Arts hace unos 30 años era glorioso. Entonces, Increíble. teníamos eso, los one shots, los one pen, todos. Entonces, mi padre invirtió mucho dinero y cuando entre llevar un anuncio y otro, te ponías a leer y a ver y de ahí empiezas a mamar todo esto. Maravilloso. Y también me comentabas que tu tío abuelo era nada más y nada menos que Dante Quinterno, que nada más y nada menos es Sí, el creador de Paturuzú, de Isidoro, de nuestra infancia exacto. prácticamente, ¿no? Sí, sí, realmente nosotros lo veíamos todos los años para Navidad, siempre el recorrido que teníamos que ir a hacer para saludar, nosotros somos 5 hermanos, primero era a la casa de Dante a saludarlo, y Dante era ¿cómo se llama? Tenía una vida muy privada, pero claro, nos veía a nosotros, hijo de sus sobrinas, y nos quería horrores, y no caes en la realidad hasta que, ¿cómo se llama? Decir, claro, lo famoso que era él, y hace poco encontré una foto de él con Walt Disney, que habían trabajado juntos, entonces decís, ¡Wow! lo Increíble. mismo me pasa con vos. A 2 pasos de Barack Obama,
Y yo estuve a 2 pasos de Walt Disney. Entonces, esa Está vez muy bien. nos gustaba mucho. Está genial, está genial. Santi, y dando un salto cuántico hacia el futuro, de repente hoy estás inmerso en primera línea de los esports en todo un mundo que todo el mundo habla, bueno, que mucha gente empieza a hablar, que muy pocos conocen, que una gran mayoría no entiende, pero que muchos de los que sí saben de esto dicen que el futuro de muchas cosas van por ese andarivel. Contanos algo, pero a nivel de calle, no a nivel de experto. ¿Qué son los No, esports? ¿Qué sí, está pasando? ¿Dónde estamos yendo? sí. ¿Por qué se habla tanto de esto ahora? Básicamente, los eSports es la parte profesional del gaming. Ok, Lo puro es los profesionales del gaming se denominaron erróneamente, a mi forma de ver, eSports, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Cuando algo es eSport? Algo es eSport cuando es masivo, tiene que tener muchísimos seguidores, tiene que tener unas reglas, tiene que tener una de las cosas, unas regulaciones de dopaje, de anti-cheating, porque realmente hace muchísimas trampas con unos programas dentro. Te doy un ejemplo, si alguien está jugando al shooting, hay programas que te ayudan a que de pronto puedas disparar mejor y más rápido. wow. Entonces, es una de las cosas que lo que más sucede. Y otra cosa importante es que no tengas que pagar para tener mejor nivel. Ok. ¿Vale? Tienes que tener una categoría. Entonces, digamos que los eSports es eso. Los eSports, todos los eSports es gaming, pero no todo el gaming es eSports. ¿Vale? Excelente Y acá viene, aclaración. Sí, porque y acá la viene, gente se confunde, ¿no? exacto. ¿Por qué? Porque para ser un eSport tienes que tener esa parte. Pero ahí viene lo que erróneamente la gente está diciendo, se va a generar muchísimo dinero. Hoy en día los eSports, el año pasado generó casi $1 billón, o sea, 1.000 millones. Pero el gaming generó 150 mil millones de dólares. O sea, esto sí, como decía el otro día Rodrigo, este es eSport y allá está el gaming. Está claro. Es muchísimo más. Y se estima que para el 2022, por ahí, sean 1.400 millones lo que generen los eSports, pero casi 200 mil Mil millones millones. Wow. lo que genere. Entonces el Wow. negocio no está básicamente en los eSports, el negocio puede llegar a estar muchísimo más en el gaming. Pero, sin embargo, se está hablando mucho de los esports porque de los últimos, no sé, 4 o 5 años, de cara a lo que iba a ser el Tokio 2020, que ahora será Tokio 2020 en 2021, Sí. Este gran debate que incluso llegó al Comité Olímpico Internacional, de decir, ¿los esports son deporte o no son deporte? Le pregunto a Santi, ¿qué opina Santi? ¿Son deporte o no son deporte? Me van a matar muchos acá, pero realmente, ¿por qué se consideran deporte? Un periodista fue uno de los primeros que dijo, hey, estos se entrenan igual que un deportista, tienen tantas horas, tienen su psicólogo, tienen su director técnico, entonces, esto es deporte. Claro. Y yo me pregunto, el pibe que está en el Circo del Sol, que entrena, suda, tiene un director, vuelve a ensayar y hace la actuación. ¿Es un deportista? Claro. No, es un artista. Un actor que va a una obra de teatro hace lo mismo. Darín, antes de actuar, ensaya 25 veces, tiene su director, tiene su psicólogo que lo ayuda a decir, no, esto es un personaje, no somos en la vida real, también hace lo mismo. Y hay una denominación al estilo branding que está mal. Ok, yo trabajo en los eSports, pero soy un professional gamer. ¿Y por qué no te...? Claro. O sea, un deportista, o sea, el futbolista sigue siendo un deportista. Pero entonces es como que la denominación no va. Y hay muchos que no quieren ser eSports. Bueno, Fortnite no es eSport, no se consideran. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse dentro de unas reglas que no quiere. Entonces se llama gaming competitivo y listo. Bueno. Así ganaron 1.800
millones de dólares el año pasado, Fortnite. Casi nada. Casi nada. Wow, increíble. Lo que estos nombres que me estás dando me están llevando a una frase que dijiste que me encantó, que es más fácil que alguien de marketing aprenda de esports que alguien de esports entienda de marketing, ¿no? ¿Sabes qué es? Lo que está sucediendo, y te cuento cómo lo hicimos nosotros en Telefónica. Nosotros empezamos en el 2016 a trabajar y teníamos 3 partners, un desarrollador de ligas, un medio de comunicación y un club que estábamos creando. Lo que hicimos desde noviembre del 2016 hasta septiembre del 2017 fue enseñarle a nuestros partners cómo éramos nosotros. Y ellos nos enseñaban mucho de los eSports. Okay. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Nosotros éramos 8 personas dentro de Telefónica trabajando exclusivamente casi para los eSports. Y lo que empezamos a hacer en septiembre del 2017 fue liberar gente que trabajaba en Telefónica para que se metan en otros proyectos y nos íbamos quedando menos. ¿Por qué? Porque durante un año les estuvimos educando de una manera cómo éramos nosotros, cómo pensamos. ¿Para qué? Para que en el 2018 vayan solos. ¿Y qué era lo que conseguimos? Dentro de la empresa, cada vez éramos menos gente trabajando en el mundo de los eSports, pero estábamos pensando ya a lo que iba a pasar en los 7, 8 meses adelante. Yo me dediqué en un momento en el 2018 a no ejecutar más y a pensar qué es lo que teníamos que hacer 1 año vista, 6 meses vista y todo eso. Y de pronto de tener 8 personas trabajando en eSport, tuvimos 20 personas, porque eran 3 partners conociendo cómo trabajábamos dentro de la empresa y ya iban solos. Entonces, qué bueno, qué bueno. Una estrategia que usamos que nos funcionó muy, muy bien y que nos deja pensar exclusivamente qué es lo que se va a hacer en el futuro. Por eso, Perdón, te interrumpí, Santi, termina la oración. Perdón. Por eso nos arriesgamos mucho con Rodrigo en hacer un documental de eSport. Era totalmente diferente. Nadie pensaba que íbamos a hacer eso. Y hicimos eso porque básicamente la conectividad, todo lo que pasa por la conectividad nos tiene que interesar, obviamente, una empresa de telecomunicaciones. Pero era más allá. O sea, justo era Rodrigo cuando nos presentó el proyecto, era parte de su vida, como cuento el otro día, y nosotros estábamos buscando cómo transmitir la relación de padres e hijos a través del gaming. Y todo se basa, y voy a ser sincero, lo leí en un reportaje del New York Times en agosto del 2018, que contaba que gracias al Fortnite, los padres e hijos estaban teniendo una relación diferente. Entonces, empezaron. ¿Por qué? Porque yo con mi padre no podía jugar al rugby, porque si no lo golpeaba y lo tiraba. Pero la relación de entretenimiento entre padre e hijos es, a través del videojuego es mucho más cercana. Y justo salió Rodrigo, que quería contar esa historia y nos vino fenomenal. Y nació Not Again, que es un documental extraordinario que recomendamos a todo el mundo que lo vea porque es excelente, la verdad. Santi, ¿qué es lo que más aprende Telefónica de los eSports? Qué pregunta. Te lo voy a formular de otra manera. ¿Para qué nos sirvió? Básicamente para que un target que no conocía una marca, que tenías miedo a terminar siendo como una eléctrica, que, o sea, si vos le decís a un joven, decimos una empresa de electricidad, te dice Iberdrola, pero no te dice nada. Entonces, si no trabajabas en algo que venía para los jóvenes, en algo que tenga que ver con ellos, tenías poco tiempo en desaparecer de la mente de ellos. Entonces, ya nos íbamos a meter en el 2014 en el mundo del videojuego, pero hubo un cambio de estrategia porque justo compramos el tema de Movistar Plus, pero justo cuando llegamos era el momento y entramos con todo. Y nos sirvió, ¿cómo se llama?, para estar en la mente de un público que
ni figurábamos. Qué increíble. Santi, antes de largar el vivo y empezar este broadcasting, me contaste, y me tomo el atrevimiento de ¿Sí? compartirlo porque me dejas hacerlo, venís de una lucha muy cuerpo a cuerpo, nunca mejor dicho, contra una enfermedad muy, muy, muy mala, y afortunadamente venís ganando porque sos un luchador, un guerrero, y tenés una vida ahí que es tremenda. Hoy hay mucha gente que está encerrada, que protesta porque está aburrida, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Porque no saben por qué Necesito que que gente, bueno, necesito que gente como vos, que son gente que labura desde siempre, gente inspiradora, gente solidaria, gente generosa, gente creativa, le cuenten a la gente lo que es luchar, la lucha de verdad, ¿no? Que es la lucha por la vida, ¿no? O sea, realmente un año, justo se va a cumplir ahora, un año bastante complicado a nivel salud, y, y te lo tenés que tomar como las prioridades que tenés en la vida. O sea, ahora cuando mucha gente dice, uy, qué cantidad de cosas que dejaría de hacer. Cuando te dan una mala noticia en la vida, ya todo lo demás te lo olvidás y empiezas a priorizar. Y realmente, ahora cuando veo a la gente que algunos se quejan, uy, estoy encerrado, estamos encerrados. Si esto nos hubiese pasado en el 2010, te entiendo, pero te está pasando en el 2020, que tenemos todo Netflix, tenemos todos Movistar Plus, tenemos todo, lo que no hay es deporte, que es lo único que se queja la gente. Pero realmente se está sufriendo demasiado como para quejarse. Entonces, ¿qué pasará? Sí, por supuesto que pasará. Y que nos tendremos que reinventar, nos vamos a reinventar todos, todos. Yo personalmente, como te contaba antes, yo no puedo volver a trabajar a la empresa. Y yo me ves que estoy perfecto, pero no puedo porque soy inmunodeprimido. Entonces no puedo pasar a trabajar con 15.000 personas en una empresa por cualquier cosa. Con lo cual, reinventándome. Y la empresa, gracias a Dios, que está con la gana de decir en qué te podemos ayudar, y ese momento de reinventarse, y ese momento de no quejarse, que hay 20.000 familias, por lo menos en España, que tienen más motivo que todos nosotros para quejarse. Entonces, sin duda. Pasa, hay que afrontar las cosas, hay cosas muchísimo peores. Esto no es una Segunda Guerra Mundial que de pronto cuando salgamos del confinamiento tenemos que ir a armar todos los edificios, los puentes, porque nos quedamos sin nada. O sea, tenemos todo afuera. O sea, no tenemos que ir a armar nada, tenemos que armar la economía y el trabajo, sí, pero no tenemos que armar ninguna ciudad, no tenemos que, lo que fue una guerra mundial que fue terrible. Entonces, o sea, nuestros abuelos que lo sufrieron peor. Entonces hay que poner en la balanza lo que tenemos y tirar para adelante, nada más. Sin duda, sin duda, sin duda. Santi, en estos días una de las cosas que creo que estamos poniendo mucho en valor es las personas que se acuerdan de nosotros, los que nos escriben para interiorizarse de cómo nos encontramos, quizás viejos amigos o viejos colegas que se ponen en contacto. Cuando dentro de 15 años o 20 años eches la mirada atrás y te acuerdes de esta época, ¿con qué cosas buenas te estás quedando en estos días de cuarentena y pandemia? Primero que tengo una mujer de hierro, lo primero. Después agradezco haber adoptado un perro que me cambió la vida y que hoy en día es la única fuente para poder respirar afuera. Y después, obviamente, la familia y los amigos. O sea, lo que me voy a acordar es que gracias a la tecnología, desde cualquier parte del mundo, me están mandando fuerza como si estuviesen al lado mío. Y, y hoy en día me siguen preguntando cómo estás, porque saben que si yo salgo es más complicado. Esas cosas no te las vas a olvidar nunca. Y el momento que también estoy teniendo de aprender. Mi tiempo de ver documentales, de leer lo que yo quiero, de no hacer los cursos. No, hacer un curso, no quiero hacer cursos. Quiero ver televisión, quiero aprender, quiero hacer otra cosa. No quiero hacer lo que hacen todos. Santi, para despedir la conversación, decime el nombre de la jefa y el nombre de tu perro, así le mandamos un saludo grande. ¿Cómo se llama? Olivia y Bowie. Sí. Olivia y Bowie. Le mandamos un gran abrazo a Olivia, un gran abrazo a Bowie.
Santi, uno de mis temas favoritos de Bowie es Héroes. Creo que en esta época hay muchos héroes anónimos, muchos héroes que están haciendo cosas extraordinarias. Para mí, vos sos un héroe. Así que No, no en homenaje a Bowie, pero de corazón, gracias por tanto. no, muchas gracias. Hoy fui al hospital y te aseguro que lo vi a todos con las capas ahí, tenía que ir al hospital y los veía a todos con la capa y te digo la verdad, todo con máscara y decís, joder, esto sí que le ha pasado mal acá en el búnker. Así que, pero bueno, fuerza a Totalmente. todos, es lo único. De esta se sale, ¿dale? Se sale. Dale Un abrazo grande. No nos podemos fuerte, tocar, tenemos el no. distanciamiento social, pero tenemos el afecto cercano. Damas y caballeros, Santi Peidró, un fenómeno, un luchador, un tipo A todos. extraordinario. Gracias por tu tiempo y por A ti. esta inspiradora conversación. Hasta la próxima. Nos vemos Chao, Andy. mañana en Más Chao, Totem chao. Live. Un abrazo. Chao, Santi. Gracias. Chao a todos.